Hola, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si tienen la presentación en la pantalla de principios constitucionales? Sí, profe, estamos viendo la presentación. Ok. ¿Y me escuchan bien? Sí, también lo escuchamos bien, profe. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de principios constitucionales que habíamos iniciado en la clase del jueves pasado. Yo les había comentado que, este, que iba a actualizar los datos de la presentación sobre rentas presuntivas, pero al día siguiente de esa clase tuve que salir de San José y, para serles franco, se me olvidó. Estoy cayendo en la cuenta de que incumplí con esa promesa. Y tal vez lo que bueno, y vuelvo a hacer mi promesa, de tal manera que para la próxima clase, la clase ya tenga ustedes los datos actualizados al día de hoy. Dijéramos que lo que nos interesa recalcar de esa presentación, más que los números los voy a actualizar, pero lo que interesa más de los números, más allá de los números, es que el requisito de efectividad de la capacidad económica implica el que la capacidad económica sea correctamente medida. Dicho en otras palabras, no puede haber materia de técnica legislativa que viole sustancialmente la capacidad económica, la capacidad de medir o la posibilidad de medir adecuadamente la capacidad económica. Otro ejemplo que podría ser interesante en la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta, contiene una lista de gastos deducibles. De esa lista de gastos deducibles ya hablamos de aquellos que se incurren en el exterior. ¿Se acuerdan el ejemplo del courier que tenía aviones panameños y gasolina hondureña? Eh, pues bien, esa norma, si se aplica, impide medir adecuadamente la capacidad económica, la riqueza a ser grabada. Otra norma de ese artículo 8, otro inciso, en este caso no estoy seguro, pero me parece recordar que es el inciso Q de la ley del artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta. En algún momento de nuestra historia legislativa dispuso que los gastos de representación y los viáticos no pueden superar el 1% de los ingresos brutos. Es una norma de proporcionalidad. Si los ingresos son 100, los gastos de viáticos y los gastos de representación no pueden exceder de 1. Si 100, el 1%. Esa norma fue declarada inconstitucional cabalmente por violación al principio de capacidad económica, al subprincipio de efectividad de la capacidad económica. Porque 1% puede ser mucho para algunos contribuyentes. Por ejemplo, si yo me dedico a vender tractores, los gastos de representación, difícilmente hay gastos de representación en una venta de tractores. Y los viáticos tampoco, no hay gastos de viaje. Los viáticos suelen ser divididos en hoteles, comidas y transporte. Si yo vendo tractores, probablemente todos mis compradores llegan a la sede donde están los tractores a verlos. Es decir, el vendedor de tractores o los vendedores contratados por la empresa que vende tractores no van donde el cliente o difícilmente van donde el cliente. En cambio,
una empresa distribuidora de productos de consumo, estoy pensando ahorita en Constenla, pero hay varias más, que tienen camiones ruteros que van por toda la geografía nacional, que llevan sus productos y probablemente los dejan en consignación, pues por decir algo, algún camión rutero tiene la ruta que va a Zarcero y después a Aguasarcas y después que se llama Muelle de San Carlos y da la vuelta por el lago Arenal y en La Fortuna deja algo más de mercadería. Y ese camioncito rutero incluye gastos de gasolina, depreciación del vehículo, transporte. Probablemente con los productos que lleva, a lo mejor tiene que dormir en alguno de esos puntos de su ruta. O sea, tiene que hospedarse en algún lugar. Seguramente tiene también que incurrir en alimentación, es decir, el patrono tiene que pagarle hospedaje, alimentación, transporte, esos son gastos de viaje, viáticos. Y para esa empresa probablemente el 1% sea absolutamente insuficiente. No sería raro que una empresa de estas incurra en gastos de viáticos pues, superiores al 20% o al 30%, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del margen que tengan sus productos. Dicho en otras palabras, hay empresas, por ejemplo la de tractores, que no gana por margen, su utilidad no es por el margen, o sea, al revés, su utilidad sí es por el margen, no gana por el volumen. En cada tractor, como se venden, no sé, 20 o 30 tractores en el año, si mucho, en un año muy bueno, quiere decir que el margen de utilidad de cada tractor es muy alto y no tiene casi gastos de representación, casi gastos de viaje. Mientras que en otro negocio, un distribuidor de productos de consumo popular, seguramente su margen es muy pequeño, vende muchas galletas, mucha harina, muchas gaseosas, muchos productos de consumo popular, jabones, shampoos, etcétera. Gana poco, no es un negocio de margen, sino es un negocio de volumen. Entre más volumen venda, ahí está su utilidad, en darle muchas veces vuelta al inventario. Y parte de sus costos, y parte importante de sus costos, son los gastos de representación. Por tanto, tratar igualmente con un límite taxativo no puede exceder del 1%, impide medir adecuadamente la capacidad económica del distribuidor de productos masivos, mientras que probablemente no le haga ni cosquillas al negocio de margen como puede ser la venta de tractores. Esas normas, ese límite inflexible para la deducción de un determinado gasto, sin duda es inconstitucional. Y así lo declaró la sala, anulando por roce con la Constitución política ese límite del 1% para los gastos de representación y de viáticos. Otro ejemplo de irrespeto a esa efectividad en la medición de la capacidad económica. Dice la ley del impuesto a las personas jurídicas que ese impuesto no es deducible del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Que ese costo, que es un costo real, un costo verdadero, no puede incluirse entre los costos para determinar la renta neta grabada con el impuesto sobre la renta. ¿Y por qué no? Simplemente por capricho del legislador. Porque sin duda es un costo, sin duda es necesario para producir ingresos el que yo esté al día con el impuesto de personas jurídicas. Entonces, la declaración de que ese impuesto no es deducible
pues evidentemente viola la capacidad económica, el principio de medición adecuada de la capacidad económica de parte de los contribuyentes. ¿Por qué no ha sido declarado inconstitucional ese impuesto a las personas jurídicas? Me corrijo. La primera versión de ese impuesto fue declarada inconstitucional, el impuesto de la ley 9024, que estuvo vigente del 2012 al 2015, y fue declarada inconstitucional varias normas de esa ley. Pero no fue declarada inconstitucional, no se planteó la declaración de inconstitucionalidad de la disposición normativa que impedía declarar como deducible el monto del impuesto, el impuesto de personas jurídicas, declararlo como deducible en el impuesto sobre la renta, porque no se planteó, y probablemente no se planteó porque su costo pues tampoco es tan significativo, no es de los grandes costos de una sociedad. Declarada la inconstitucionalidad de varias normas del artículo 9024, se aprobó una nueva ley, la ley 9428, que se llama igual Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, que ya no administra el registro de sociedades, sino que administra la Dirección General de Tributación, y tiene idéntica norma. Este impuesto, lo que se pague por concepto de impuesto a las personas jurídicas, no es deducible a efectos del impuesto sobre la renta. Hasta donde yo sé, no se ha planteado la inconstitucionalidad. Pero, en mi opinión, si se planteara, evidentemente deberían apreciar los magistrados la existencia de una inconstitucionalidad por violación al principio de efectividad en la medición de la renta, es decir, en la medición de la capacidad económica. La ley del impuesto sobre la renta, y con esto nos anticipamos a algo que veremos en detalle en una de las últimas lecciones del programa. La ley del impuesto sobre la renta costarricense es un conjunto de impuestos cedulares. Esto es, aunque se llame en singular ley del impuesto sobre la renta, en realidad hay varios impuestos, en plural, impuestos sobre la renta, que son como compartimentos estancos, que son cédulas que no se mezclan. La estanqueidad lo que quiere decir es que son impermeables. El impuesto al salario, por ejemplo, no se mezcla con el impuesto a las utilidades. Y más recientemente que se crearon varios impuestos para las rentas pasivas y las ganancias de capital, no se mezclan, no se bueno, mezclar es la palabra correcta, pero lo que quiero decir es que si a mí me pagan salario y no tengo rentas independientes, no estoy en el impuesto sobre las utilidades de las personas físicas. Y viceversa, si estoy en el impuesto sobre las personas físicas y no me pagan salario, no se mezcla con este otro impuesto. Y si yo tengo las dos actividades, la doble condición, o sea, soy empleado, por tanto pago con el impuesto al salario, impuesto sobre la renta que grava las remuneraciones en relación de dependencia, pero también tengo otra actividad independiente, es decir, sin relación de dependencia laboral, tributo en los dos impuestos, pero ambos impuestos son enanos de distinto cuento, no se mezclan uno y otro. Y esa norma de estanqueidad está rota, o sea, la estanqueidad no es perfecta, puesto que el mínimo exento y los gastos de deducción por cónyuge e hijos que se deduzcan en el impuesto al salario ya no se pueden deducir en el impuesto a las utilidades. La cedularidad
esto es la estanqueidad, el que están en estanques que no se comunican uno con otro, ha llevado a que algunos de esos tributos tributen sobre renta bruta. Por ejemplo, el impuesto al salario tributa sobre el ingreso bruto del contribuyente, o tendencialmente sobre el ingreso bruto, es decir, no puede deducir, no puede rebajar de su base imponible, por ejemplo, los costos de transporte. Si yo vivo en Cartago y trabajo en San José, seguramente tengo un costo de transporte y por venir todos los días de Cartago a San José si es que no puedo hacer teletrabajo. Este servidor de ustedes necesita anteojos. Bueno, ahorita no los tengo puestos, pero necesita anteojos para trabajar, para leer, etc. El costo de los anteojos no lo puedo deducir si yo trabajo en relación de dependencia, es decir, si tengo un ingreso en relación de dependencia laboral. Si la oficina me exige ir de corbata o con saco o con una determinada ropa, tampoco es deducible ese gasto. O la alimentación, supongamos que yo tengo una hora de almuerzo, si vivo en Cartago, no puedo ir a Cartago a almorzar y volver a regresar dentro de una hora a mi puesto de trabajo en San José. Todos esos gastos que llevamos dicho no son deducibles en el impuesto al salario. Y lo lógico es que sí fueran deducibles. Suele decirse que no ha sido declarada esa inconstitucionalidad porque tendencialmente el empleado no tiene costos. Ya pusimos varios ejemplos de que eso no es cierto, sí que los tiene. Pero tendencialmente sus costos no son tan importantes como aquel que tiene una actividad independiente o empresarial. No obstante, pues hemos venido viendo que cada vez esos costos son más importantes. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que ahora que el teletrabajo se ha vuelto tan importante, seguramente la conexión a Internet, seguramente los materiales o la licencia del software necesario para teletrabajar, sin duda que son costos que deberían ser reconocidos como deducibles, como restables de la renta bruta. Por otra parte, una de las características de los impuestos cedulares costarricenses es que graban la renta territorial. Esto es, la renta producida por bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados en el territorio costarricense. Repito, se graba la renta territorial, la renta producida por capitales invertidos, bienes situados o servicios prestados en el territorio costarricense. Y aquí podríamos decir, tal vez las rentas pasivas, por ejemplo los intereses, por ejemplo los dividendos, obtenidos fuera del territorio costarricense, no son gravables en Costa Rica, pero quizás sí deberían ser. Habrán visto que hay una discusión importante sobre si, bueno, entre los diputados, y hay distintos proponentes, incluso el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica propone que esto cambie, que se abandone el principio de renta territorial y se pase al principio de renta mundial o de renta extraterritorial. Yo creo que hay que
separar, que depende. Si se trata de rentas empresariales, me parece que es altamente inconveniente pasar del principio de territorialidad al principio de renta mundial. ¿Por qué? Porque eso mata la inversión extranjera. Parte del atractivo de venir a Costa Rica es que la renta que se graba en Costa Rica, de hacer inversiones en Costa Rica, es que parte de la parte de la renta de una compañía multinacional que se graba en Costa Rica es la de la renta producida en Costa Rica y no la renta producida fuera del territorio costarricense. De hecho, en el mundo, aunque haya distintos ejemplos de rentas empresariales grabadas con el criterio de renta mundial, hay una serie de normas de reconocimiento de impuesto pagado en otras jurisdicciones, una densa red de tratados para evitar la doble imposición, para que si viene, pues no sé, una compañía del Silicon Valley viene a invertir en Costa Rica, no se grave en Estados Unidos doblemente respecto a lo grabado en Costa Rica. Hay una, digamos, el estado de la cuestión, la normativa internacional es que aunque haya renta mundial no puede haber doble imposición. Entonces tiene que haber unos mecanismos muy adecuados, muy finos. Normalmente son tratados internacionales para evitar la doble imposición. Pues bien, entre los diputados y la opinión del Instituto de Investigaciones Económicas, pues son muy superficiales en esta materia. Dicen, bueno, pasemos, el Estado necesita recaudar más, por tanto ya no se justifica que grabemos solo la renta territorial, debemos pasar a renta mundial. Pues a mí me parece que eso no aplica en materia de rentas empresariales o de personas físicas con actividades lucrativas. Eso va contra el estándar internacional, que no es renta territorial, eso no es el estándar. Hay muchos países que graban por renta mundial, sino que el estándar es que en todos esos países que graban por renta mundial hay una densa red de tratados o hay unas normas que tienen muchos años, que tienen una trayectoria de muchos años para evitar la doble imposición. Y eso no es lo que se está proponiendo en Costa Rica. Si se propusiera, o sea, pasemos a renta mundial, pero tengamos una densa red de tratados de doble imposición y tengamos una serie de normas para separar la renta territorial de la renta obtenida fuera del territorio nacional y para evitar que haya doble imposición. Si la hubiera, bueno, pues sería más razonable migrar hacia el concepto de renta mundial, pero al mismo tiempo sería mucho más caro, puesto que la administración tributaria tendría que tener personal para administrar esa densa red de tratados y para verificar la existencia o no de esas circunstancias en normas internas que llevan a evitar la doble imposición. Es decir, tal vez por motivos políticos se está diciendo, bueno, migremos a renta mundial, pero no se está tomando en cuenta cuál sería el verdadero rendimiento de ese movimiento en rentas, como digo, empresariales, con actividades físicas, con actividades lucrativas, o en rentas directamente de empresas. Ahora bien, podría ser. Sí, sí, perdón. Hay una pregunta en el chat. A ver, vamos a verla. Disculpas. Pregunta Carl que la renta territorial, ¿en qué leyes o en qué disposición normativa? Está
en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que utiliza esas palabras, se grabará la renta territorial, y define renta territorial como la producida por bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados en el territorio costarricense. Y aunque antes dije que nuestra ley es de impuestos cedulares, impuestos que no se mezclan unos con otros, como el resto de la ley habla de rentas territoriales sin definición, se sobreentiende que la definición del artículo 1, que estrictamente hablando es solo del impuesto a las utilidades, aplica para la totalidad de los otros impuestos cedulares costarricenses. Por ejemplo, si yo soy empleado de una compañía que tiene operaciones en el resto de Centroamérica, o en la región, digamos en República Dominicana y otros países, si tengo verdaderas funciones y mi retribución no es por mi trabajo en Costa Rica, sino por mi trabajo regional, se admite lo que ha dado en llamarse split salary. Esto es un salario que puede ser partido a los efectos tributarios en una parte sujeta al impuesto sobre la renta en Costa Rica y en otra sujeta a los impuestos de otras jurisdicciones. Se admite ahí dictámenes de la Procuraduría General de la República y de la, mentira, no de la Procuraduría de la República, hay oficios de la Dirección General de Tributación permitiendo hacer ese split salary. Regresando a lo que nos llevó por este derrotero de las rentas territoriales, si bien pareciera que en las rentas empresariales no es una buena idea, o bien si se llevara a cabo habría que complementarla con una serie de normas, que se podría ir lo comido por lo servido, en otras rentas cedulares, por ejemplo, en las rentas pasivas por intereses o por dividendos, parece muy lógico, parece lo correcto el migrar a un principio de renta mundial. ¿Quiénes obtienen, o sea, qué personas físicas obtienen intereses fuera de Costa Rica? Probablemente las que tienen más capacidad económica. Si yo invierto en títulos valores en la bolsa de Nueva York, el rendimiento de esos títulos no es que esté exento, es que no está grabado. Hay una diferencia entre exención y no sujeción. No está grabado en Costa Rica porque el hecho generador es territorial. Por tanto, la generación de capitales invertidos fuera del territorio costarricense no está sujeto a impuesto alguno en Costa Rica. Y eso parece muy raro, que los que más capacidad económica tienen, puesto que pueden invertir fuera de nuestras fronteras, lo típico es que ese contribuyente sea de una gran capacidad económica, que no esté sujeto a rentas en Costa Rica, pues no parece lo correcto. Es decir, deberíamos migrar hacia renta mundial en rentas pasivas, intereses y dividendos. Ya hay un país de nuestro entorno, Uruguay, que se rige por ese sistema que suele llamarse sistema dual o renta territorial a la uruguaya. Las rentas empresariales, las puramente empresariales, son o se rigen por el criterio de territorialidad. Igualmente los salarios son plenamente territoriales. Así no se ahuyenta la inversión extranjera. Y al mismo tiempo las rentas pasivas, por ejemplo intereses, por ejemplo dividendos, están grabados en Costa Rica sin importar su lugar de origen. Y obviamente, pues con normas de tal manera que si el Estado de Nueva York o los Estados Unidos en general graban esos rendimientos de la bolsa neoyorquina, el impuesto costarricense debe tomar en cuenta, debe concederle un crédito por ese impuesto obtenido fuera, por ese ingreso obtenido fuera del territorio costarricense. Cuando los gastos tendencialmente son cero,
es legítimo gravar sobre los ingresos brutos. Pero no es legítimo grabar sobre los ingresos brutos cuando el costo es parte importante. Pongo un ejemplo de qué quiero decir con esto. Algunos servicios que se prestan por parte del Estado y cuya retribución es una figura tributaria llamada tasa, es lo lógico que no se consideren gastos. Por ejemplo, no es el caso, pero si lo fuera, que el registro civil cobra una tasa por la prestación del servicio de emisión, el servicio de emisión de la cédula de identidad, si cobrara, probablemente esa tasa sería por el costo de ese servicio, por el costo, lo que cuesta emitir esa cédula de identidad. Y en ese caso parece razonable el que se grave por el costo del servicio, no por el costo neto del contribuyente. O sea, no se debería tomar en cuenta, pues no sé, el autobús para ir a recoger la cédula o el parqueo, si yo fui en automóvil, cerca del registro civil para la obtención de mi cédula. ¿Por qué? Porque tendencialmente el costo del servicio para el usuario es cero. Y el costo que se toma en cuenta es el costo de la entidad que presta el servicio. Y es legítimo en ese caso. Pero en un impuesto como el impuesto sobre la renta, en general, no debería ser el caso. En general, en el impuesto sobre la renta deberían considerarse los gastos necesarios, útiles y pertinentes para la generación de los ingresos gravables. Hace muchos años existió en Costa Rica un impuesto, después fue declarado inconstitucional, pero un impuesto a los activos de las empresas. Se puso de moda, fue una moda en América Latina, gravar el impuesto con el impuesto a los activos de las empresas. Y poco más o menos el razonamiento de ese impuesto era el siguiente. Una empresa que tiene muchos activos necesariamente ha de tener renta, puesto que ha de tener rentabilidad de esos activos. Y por tanto, había un impuesto a los activos, digamos, la cervecería tenía, pues no sé yo, qué sé yo, terrenos, camiones repartidores, maquinaria, es decir, tenía activos. Y el impuesto gravaba el 1% de esos activos. Y si la renta de esa empresa llevaba a que tuviera un impuesto sobre la renta mayor que el 1%, el impuesto a los activos era un crédito al impuesto sobre la renta. Es decir, el impuesto a los activos es una especie de impuesto sobre la renta mínimo. Como mínimo usted tiene que pagar el 1% del valor de sus activos. Si su renta es mayor, si su impuesto sobre la renta es mayor que ese 1%, entonces lo que pagó de impuesto a los activos es un crédito, forma parte del impuesto sobre la renta. ¿Me expliqué qué quise decir? ¿Les parece ese impuesto o no les parece? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me escucharon la pregunta o no me escucharon? ¿Alguno quiere intervenir? Profe, Sí, como dígame. la clase pasada, que igual usted nos dijo, ahí están presumiendo de una variable, sacan un impuesto, Sí, están pero peso. realmente Sí, perdón. no nos consta realmente que esos activos, a veces puede que el activo no valga ya el precio, o sea, es que es una relación lo que yo tengo en maquinaria y puede que
mi negocio va mal, no estoy vendiendo, o una cuestión así. Creo que con esta última frase me parece que pusiste el dedo en la llaga. Si yo tuve pérdida, las empresas a veces tienen pérdida, entonces tengo que pagar el impuesto a los activos. Pero si tengo utilidad, en el fondo no estoy pagando el impuesto a los activos, puesto que queda subsumido dentro del impuesto sobre la renta. ¿Se entendió lo que quise decir con esta última afirmación? No bueno, yo no del todo. Si podría. Supongamos que la cervecería, no suele ser el caso porque los consumidores de cerveza en este país son muy fieles, pero supongamos que la cervecería tiene pérdida. Es decir, no tiene renta, tiene renta negativa. En consecuencia, no le toca pagar impuestos sobre la renta. Con ese impuesto a los activos, tenía que pagar el 1% de sus activos. Si hubiera tenido renta, el impuesto a los activos formaba parte del impuesto sobre la renta, era un crédito en el impuesto sobre la renta. Se pagó el 1% de los activos, pero eso se le resta del impuesto sobre la renta que tiene que pagar al final del año. Entonces se daba la paradoja de que si el contribuyente tenía utilidad, el impuesto a los activos era cero. O bueno, era crédito del impuesto sobre la renta. No era diferente del impuesto sobre la renta, no era en adición al impuesto sobre la renta. Mientras que si tenía pérdida, es decir, si no tenía renta, tenía que pagar un impuesto a los activos. Desde el punto de vista de lo que estamos viendo, que es el principio constitucional de medición de la capacidad económica, esto era exactamente lo contrario. Cuando usted tiene utilidad, no paga impuestos a los activos, o bueno, paga impuesto, pero es crédito, se le resta el impuesto de la renta. Y cuando tiene pérdida, ahondamos su pérdida, la hacemos más gravosa la pérdida por razones económicas, con un impuesto del 1% sobre los activos. ¿Ahora sí me expliqué? ¿Me expliqué Ahora mejor? sí, profe. ¿Y esto qué quiere decir? Que era un impuesto que gravaba las pérdidas. Es decir, un impuesto que no medía la capacidad económica, sino que gravaba cuando no tengo capacidad económica. Por eso fue declarado inconstitucional. Por tanto, hay unos límites, el principio de capacidad económica, el principio de justicia tributaria, que como ya dije, por antonomasia, cuando no hay otras precisiones, se entiende por principio de justicia tributaria, se entiende el principio de capacidad económica. Establece unos límites en cuanto a la intensidad de la tributación. Dicho en otras palabras, la Constitución reconoce al ente público, al Estado, la capacidad de hacer unas exacciones, de tomar de la riqueza privada y someterla a la hacienda pública, una parte pero esa parte no puede ser tan grande, no puede ser tan intensa que viole el mínimo exento o viole el principio de no confiscación. El mínimo exento es de esos ingresos, de esa renta, tiene que destinarse primariamente al programa constitucional, es decir, a la salud, a la alimentación, a la educación. Es decir, tiene que haber un mínimo necesario, un mínimo vital para cumplir con el programa constitucional, un mínimo de subsistencia. Y por tanto, hay un mínimo de esos ingresos que son intangibles, que no se pueden tocar con contribuciones, con impuestos sobre la renta. Tiene que haber un mínimo exento.
Un mínimo que no puede ser tocado por la contribución. Si se toca ese mínimo exento, se viola el principio de capacidad económica, porque la capacidad económica es aquella capacidad que en exceso, después de haber satisfecho mis necesidades básicas, puedo destinar a la contribución. Por tanto, el principio de justicia tributaria material, es decir, el de capacidad económica, tiene un límite en cuanto a la intensidad, y por el lado del mínimo, hay un mínimo que no puede ser tocado. Por el otro extremo, por el lado del máximo, o sea, después de satisfechas las necesidades básicas, tengo capacidad contributiva, tengo capacidad para contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. Pues bien, esa capacidad no puede ser tal que absorba la totalidad o bien una parte sustancial de la capacidad económica manifestada. ¿Y cuál es esa capacidad económica o cuál es esa parte sustancial? Hay dos enfoques. Un enfoque es el de la razonabilidad caso por caso. O sea, examino cada tributo y digo, esto sí o esto no. No es razonable. Por ejemplo, ya lo comentábamos antes en el impuesto que estuvo, ya después fue derogado, estuvo en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para los beneficiadores de café. O sea, esa figura era inconstitucional. Pero más allá del caso por caso, hay un enfoque que ha dado en llamarse más objetivo, que es, en lugar de caso por caso, es el conjunto de la tributación que no puede superar el 50% de la renta. Ese 50% puede parecer arbitrario, lo dijo hace ya bastantes años el Tribunal Constitucional alemán. Si la Constitución prohíbe la confiscatoriedad, quiere decir que no puede ser más de mi renta lo que yo dedico a contribuir que lo que dedico a la propiedad privada. Es decir, hay un límite de un 50% del total de mi renta. Ese límite de un tribunal constitucional, es decir, de control concentrado de la constitucionalidad como es el Tribunal Constitucional alemán, ha sido hecho propio también por la Corte Suprema Argentina, que tiene un control difuso de la constitucionalidad. Es decir, han dicho esos tribunales, el alemán y el argentino, que no es una razonabilidad caso por caso, sino que un conjunto de tributos caso por caso podrían superar el examen de constitucionalidad, pero en su conjunto podrían ser confiscatorios. Es decir, si la suma de distintos tributos termina sometiendo la riqueza privada a la hacienda pública en un porcentaje superior al 50%, debería declararse, debería darse lugar a una declaración de inconstitucionalidad. Eso que ha dicho teóricamente el Tribunal Constitucional alemán y la Corte Suprema de Justicia argentina, compartido universalmente, creo, por todos los que se dedican a esta materia de los tributos, tiene un problema práctico. Y ese problema práctico es que si el conjunto es inconstitucional, ¿qué es lo que deberíamos expulsar del ordenamiento? El último tributo, el primero, algunos de los de en medio, o deberíamos rebajar todos los tributos para que no haya efecto confiscatorio del conjunto. Eso no lo ha dicho ni la Corte Argentina ni el Tribunal Constitucional alemán.
y hasta donde yo sé no lo ha dicho tampoco ninguna otra Corte de Constitucionalidad. Lo han dicho, hay que hacer el examen sobre la totalidad, pero no han dicho cuál es el que debería ser expulsado del ordenamiento. En este examen del conjunto de tributos, no deberían tomarse en cuenta las tasas, es decir, aquellas que son contraprestación de un servicio público, ni en general los servicios públicos que tienen como contraprestación, ya sea una tasa, ya sea un precio público. Y tampoco deberían tomarse en cuenta en la consideración del conjunto aquellos tributos que se trasladan a otra persona. Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, los profesionales independientes, por ejemplo, el caso de su servidor, yo tengo que cobrar impuesto al valor agregado. El contribuyente soy yo. En el lenguaje usual, el contribuyente es el que contribuye. El contribuyente es el que compra los servicios del profesional independiente. En mi caso, el que compra los servicios del abogado. Sin embargo, aunque yo soy el contribuyente por decisión de la ley, el legislador dice que el contribuyente jurídico no es el que consume mis servicios, sino yo que los presto. Yo soy el contribuyente. Sin embargo, a pesar de eso, la ley me concede el derecho de trasladar ese impuesto, es decir, de cobrarlo junto con mi factura al que compra mis servicios. Yo soy el contribuyente, pero yo no pago el tributo, pesa económicamente sobre el consumidor de mis servicios. Ese es el caso del impuesto al valor agregado, donde la traslación es una traslación jurídica. La propia ley dice expresamente que debe trasladarse ese tributo, debe cobrarse por separado junto al precio de mis servicios. Pero hay otros tributos, por ejemplo, el impuesto selectivo de consumo, que aunque no se traslada jurídicamente, se espera por la forma como está diseñada la ley, que se traslade económicamente. Es decir, que se incorpore en el precio el monto del tributo. Por tanto, esos tributos que son trasladables, en los que hay traslación, no deberían tomarse en cuenta para el cálculo de ese conjunto de tributos a efectos de declarar o no su confiscatoriedad. En algún caso, por ejemplo, en el impuesto a los casinos, la Sala Constitucional utilizó o admitió mediante un dictamen de perito. Normalmente las acciones de constitucionalidad o los juicios de constitucionalidad no tienen prueba. Estos votos que aparecen del año 94 en la Filmina son una excepción, porque la sala admitió a los efectos de su análisis de constitucionalidad, admitió un dictamen de un contador público que decía que el impuesto a los casinos más el impuesto sobre la renta era confiscatorio. Y por tanto, en ese supuesto, con esa prueba, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el impuesto a los casinos. Erróneamente no hizo lo mismo en el caso de producción de café, los beneficiadores y productores de café, que como digo, estaban regulados en el artículo 27 de la Ley de Impuestos de la Renta. No apreció la inconstitucionalidad en ese caso, y más bien lo que hubo que hacer para solventar esa violación del principio de capacidad económica fue cambiar
la regla, derogar ese artículo 27 y someterlos al régimen general de tributación. Profe, Sí, diga. es que con eso lo del café, ¿cómo funcionaba ahí? O Bueno, sea, les voy ¿cómo a poner, funcionaba? es una explicación un poquito compleja, les voy a poner un artículo de Adrián Torrealba sobre ese caso en concreto. Ok. Yo Pero, tenía entendido que, no me acuerdo si era por cada, ay, la caja tiene un nombre, la Fanega del, ajá, o Cajuela. correcto. Y también con otras exportaciones, que también con las de bananos, hay una contribución especial. El del café es para el ICAFE y la de los bananos también es para un instituto o asociación nacional para la promoción del banano. Para Corvana. Correcto. Sí, En pero esos no era. casos, Sí, perdón. tranquilo, profe. No. En esos casos no sería un impuesto sobre la renta, ¿o sí? No, esos no son impuestos sobre la renta. Y el que debió haber declarado inconstitucional y no declaró inconstitucional la sala es una forma del impuesto sobre la renta, un impuesto cedular que solo aplicaba para los productores y beneficiadores de café, que estaba en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. O sea, no eran esas contribuciones a Corvana o a las cooperativas o al café, que son en adición al impuesto sobre la renta, sino era una forma cedular de gravar a esos productores de manera distinta al resto de los contribuyentes. Ya de por sí esa sola distinción, todos van a tributar con estas normas, pero los beneficios de café van a tributar con estas, ya probablemente era una violación al principio de igualdad. O sea, ¿qué justificaba el que todos tributen de una manera, sin importar el origen de su renta, pero unos empresarios, a saber, beneficiadores de café o productores de café, tributan de una manera diferente? Yo Sí, creo que había una desigualdad en el trato. sí. Profe, en mi caso, ahí ya sería una pregunta, claramente yo no conozco toda la ley de impuestos sobre la renta. En estos casos se objetaba porque más bien había un gravamen mayor, yo tenía que pagar mayor impuesto. Pero hay algún caso en el que más bien a mí me bajan por, no sé, digamos de que si yo produzco carros a nivel nacional, el impuesto a la renta es menor. O sea, Sí, al contrario, en el caso de las pymes, pequeñas y medianas empresas, tienen unas normas de menor trabajo, de menor contribución. Y bueno, ha habido, no recientemente, pero históricamente ha habido exenciones por ramo de actividad, por ejemplo, una exención de 10 años para los exportadores, o hay una exención que tiene plazo variable para aquellos que estén en régimen de zona franca. Quizás no es por ramo de actividad, sino por otras consideraciones que se utilizaron en algún momento para conceder esas normas de exención. Hasta donde yo recuerdo, en este momento no hay ninguna. Había un beneficio para eh, quienes produjeran con métodos alternativos energía eléctrica, por ejemplo, para los que produjeran energía eléctrica con la fuerza motriz del viento o, o la del sol, pero eso ya fue derogado. No existe en este momento esa exención. Pero ahorita no estamos viendo tanto la utilización de las figuras tributarias para promover una determinada actividad, como el que los que contribuyen no pueden sufrir un efecto confiscatorio de un conjunto de normas. En unos casos fue declarada la inconstitucionalidad con base en prueba contable, en el caso de los casinos, y en el caso del impuesto a los activos, la demostración de que una empresa con pérdida debía tributar fue suficiente de manera abstracta para declarar ese impuesto inconstitucional.
Obviamente, pues la demostración contable parecería que debería dar más posibilidades de ser apreciada la inconstitucionalidad. Otros límites del principio de capacidad económica, es decir, que el principio de justicia tributaria impone al legislador. Uno de ellos es que el tributo no debe hacer imposible o absolutamente inconveniente una actividad económica, porque eso violaría el principio de libertad de empresa, que también tiene rango constitucional. O sea, puede ser que medida abstractamente la capacidad económica, en sí misma, ni con prueba contable, ni con eh, el examen abstracto de la figura, es posible que no se supere ese 50% de contribución. Pero que si se aprueba esa forma de imposición, se termine violando la libertad de empresa. Es decir, que una actividad, por la intensidad de la tributación, se convierta en prohibitiva, es decir, en absolutamente inconveniente. Y algo así podría suceder, por ejemplo, en el momento presente, si con excusa de que la pandemia exige una mayor intensidad, una mayor contribución de las empresas al erario público, podría suceder que eso termine matando a esas empresas. O sea, si las saca del mercado, si las convierte en económicamente inviables, aunque no haya confiscación, sin duda se estaría violando el principio de libertad de empresa. Y podría también violarse el principio de libertad de empresa si hay creación implícita de un monopolio. Yo suelo decir, digamos, de lo que aparece en la filmina, el primer ejemplo, en Suecia durante muchos años se grababa la actividad del boxeo tan intensamente que lo que realmente quería el legislador era prohibir el boxeo, como después en efecto se prohibió el boxeo. En Suecia no se admite, salvo que haya cambiado recientemente la norma, no se admite la actividad de ese deporte. Está prohibida por ley. Pero durante muchos años, en lugar de prohibirla, la cargaron de tantos impuestos que realmente era imposible, era prácticamente imposible o inconveniente dedicarse a empresario de boxeo en ese país. El principio de justicia tributaria, el principio de capacidad económica, está construido en Costa Rica por la suma de distintos principios constitucionales. El principio de que todos han de contribuir, 18 de la Constitución Política. El principio de que todos han de ser tratados igual ante la ley, 33. El principio de libertad de empresa, el de prohibición de monopolios, etc. Desde el punto de vista de las relaciones de igualdad, es decir, el principio de capacidad económica desde el ángulo del derecho constitucional a la igualdad, exige que el punto de comparación sea siempre un punto de vista económico, un término económico. Esto es
no es lícito, no es constitucionalmente permitido hacer una discriminación entre dos habitantes de este país por la raza, por el género, por su zona de residencia, por ningún otro criterio que no sea el de capacidad económica. Dicho en otras palabras, suele decirse que es una frase usual que quizás vacía de contenido el artículo 33 de la Constitución Política, suele decirse que no se viola el principio de igualdad cuando se trata de manera igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esta afirmación que acabo de hacer corre el riesgo de vaciar de contenido el principio de igualdad. Pongámoslo en términos muy burdos. Con esa afirmación que acabo de hacer, tratar desigualmente a los desiguales e igualmente a los iguales, podría decirse no es inconstitucional, podría decirse erróneamente no es inconstitucional el que los migrantes, por ejemplo, los nicaragüenses en Costa Rica, tengan un tributo mayor que los costarricenses. O el que de una determinada raza tenga un tributo mayor que el de otra determinada raza. O que los de un género tengan un tributo mayor que los del otro género. Nos parece que esas discriminaciones son odiosas, pero la explicación jurídica no es solo la repulsa o el sentimiento de rechazo que podrían generarnos esas discriminaciones, sino que, o sea, digamos, podríamos decir, no sé, los chinos deben tener un tributo más fuerte y no se viola el principio de igualdad, puesto que se trata desigualmente a los que no son chinos respecto a los que son chinos. Lo que esta filmina nos quiere señalar es que el término de comparación, el punto de partida de cualquier juicio de igualdad, siempre es una tercera cosa. O sea, entre el chino y el no chino, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que son seres humanos. Y por tanto, eso que tienen en común, los seres humanos, eso es lo que nos ha de llevar al juicio de igualdad o a la constatación de que se viola ese principio de igualdad. Los alemanes lo explican con una frase muy divertida. Cuando se dice que no es inconstitucional tratar desigualmente a los desiguales, explican los alemanes, eso es la teoría de las peras y las manzanas. A las peras las trato como peras y a las manzanas las trato como manzanas. Y por tanto las puedo tratar de manera desigual. Pero eso es inconstitucional porque lo que realmente exige la Constitución es que las tratemos por el término de comparación, que es que ambas son frutas. Y no es razonable, no es constitucional tratar diferenciadamente a las manzanas y a las peras, porque lo que es razonable es tratarlas como frutas. La teoría de las peras y las manzanas es para no vaciar de contenido el principio de igualdad con la tesis de que se puede tratar desigualmente a los desiguales y igualmente a los iguales. El término de comparación clásico, es decir, desde el punto de vista del principio de igualdad, del principio constitucional del artículo 33 de la Constitución Política,
el término de comparación necesario es la capacidad económica o contributiva. Es decir, entre dos habitantes de este país no puedo hacer discriminación alguna sino por la capacidad económica. Es decir, si tiene menos capacidad económica puedo tratarlo más levemente, y si tiene más capacidad económica puedo tratarlo más pesadamente. Pero no puedo tratarlo más pesadamente en cuanto a sus deberes de contribución por otras distinciones: raza, edad, sexo, género, condición migrante, etc. Dicho en otras palabras, el principio de capacidad económica exige que el único término de comparación, el único tertium comparationis, el tercer elemento, tertium, sea la capacidad económica o capacidad contributiva. Ese término de comparación viene de una interpretación sistemática de la Constitución política, es decir, no es que haya una norma específica que diga en la Constitución política que el término de comparación para el examen de igualdad de dos contribuyentes frente a la legislación contributiva, no van ustedes a encontrar en la Constitución política esas frases o esa terminología a la que estoy haciendo alusión. Pero la interpretación sistemática de la Constitución política exige que en efecto el único término de comparación sea la capacidad económica y no otra cosa. También el principio de capacidad económica y el principio de igualdad, que forma parte del de capacidad económica, exige que la riqueza no sea el monto puro y simple de capacidad económica, sino la riqueza calificada a la luz de los distintos principios constitucionales. ¿Esto a qué nos lleva? A que una persona, por ejemplo, con discapacidad, pero con una capacidad económica de 100, pueda ser tratada con más beneficio que otra persona sin esa discapacidad. Esto es, no se trata de riqueza pura y simple, sino de riqueza por el tamiz, por la calificación de la interpretación sistemática de la Constitución política. Podría, por ejemplo, la legislación decir, como de hecho lo dice en el inciso B del artículo 18 de la Constitución política, perdón, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 8, inciso B de la Ley de Impuestos de la Renta, dice que las remuneraciones que se paguen a personas con discapacidad son doblemente deducibles. Es decir, en lugar de deducir el salario que le pago a una persona con discapacidad, puedo deducir 2 veces ese monto que pagué en concepto de salario. ¿Y qué quiere esto decir? Que la legislación permite, que la Constitución promueve el que se contraten personas con discapacidad física. Esa discapacidad puede dar lugar a la pregunta, bueno, y no es que el único término de comparación es el de capacidad económica. ¿Cuál es la diferencia de capacidad económica entre este empresario que contrata personas con discapacidad y este otro que no contrata personas con discapacidad? Es que no se trata de riqueza pura y simple. No es solo un cálculo matemático o contable de la riqueza. Es la riqueza medida, de acuerdo con la ciencia contable y la economía, pero mediada por otros principios constitucionales, en este caso el de solidaridad. Esto nos lleva a que existe un principio o un conjunto de criterios legítimos de discriminación cuantitativa y cualitativa para valorar si un trato favorable o desfavorable es legítimo, razonable, proporcional.
Si el examen nos lleva a la opinión contraria, no es legítimo, no es razonable, no es proporcionado, y la conclusión a la que debemos arribar es que aquello no pasa el examen de constitucionalidad. Es violatorio de la parte del principio de capacidad económica que viene de las relaciones de igualdad. En otro orden de ideas, hay una serie de criterios que consagran derechos económicos y sociales. Esto es, el programa constitucional dice que el Estado tiene que garantizarme la salud, tiene que garantizarme la educación, una serie de principios básicos o mínimos que están en la propia Constitución política. Y entre más capacidad económica yo tengo, proporcionalmente hablando, tengo menos que dedicar de esa capacidad económica a la satisfacción de esas necesidades básicas. Entre menos capacidad económica, un porcentaje mayor de mi capacidad económica tengo que destinarlo a satisfacer esos derechos económicos y sociales que la Constitución considera como mínimos, como básicos de parte de los habitantes de este país. En consecuencia, si mi porcentaje de riqueza que yo tengo que dedicar a la satisfacción de las necesidades básicas es muy grande, eso justifica que el tributo sea más pequeño. En cambio, si el porcentaje de lo que tengo que dedicar a la satisfacción de las necesidades básicas no es tan grande, es decir, tengo una capacidad económica en exceso de lo básico, eso justifica el que haya mayor intensidad en la contribución. Este criterio que venimos diciendo es lo que justifica la progresividad de las cargas tributarias. Es decir, que a mayor capacidad económica descontada la parte de esa capacidad económica que se destina a la satisfacción de necesidades básicas, a mayor capacidad económica en exceso de la que se destina a la satisfacción de necesidades básicas, yo puedo contribuir en un mayor porcentaje, en una mayor proporción. Y por tanto, esto es lo que se llama contribución proporcional, progresiva. En cuanto más crece la base, la cuota, por tanto la tarifa, crecen desproporcionadamente, crecen en mayor medida que la estricta proporción. Por otra parte, la desigualdad de trato o la igualdad de trato deben considerarse en función de la afectación de la riqueza a los fines públicos. Por ejemplo, puede considerar el legislador, tenemos que aumentar las habitaciones turísticas de este país. Deliberadamente puede el legislador decir, la estrategia de crecimiento de Costa Rica va a ser el turismo y por tanto necesitamos multiplicar las habitaciones turísticas y es legítimo, sin que se viole el principio de capacidad económica, el que el legislador declare exentos del impuesto sobre la renta a los que construyan nuevas habitaciones. O en una situación como la actual, que hay un gravísimo déficit de empleo, se calcula que al finalizar el mes de julio, si no recuerdo mal, el desempleo alcanzaba el 24% de la población económicamente activa. Eso es una cosa pero salvaje de desempleo. ¿Podría el legislador decir, bueno, a los que den empleo o a los que conserven el empleo a los niveles que había previamente a la pandemia, los voy a exonerar de impuestos sobre la renta?
¿Qué es lo que está haciendo el legislador? Está sometiendo la riqueza privada, la del empresario que da trabajo, lo está sometiendo a un fin público que es la mejora en los índices de empleabilidad del país. Es decir, puede haber regímenes de incentivos que no violan el principio de capacidad económica, sino que someten a los fines públicos, a los fines constitucionales, esa riqueza por una vía que no es necesariamente el tributo, sino que es, por ejemplo, el sostenimiento del empleo. Finalmente, hay otros criterios de discriminación cuantitativa o cualitativa que históricamente se consideran razonables sin violar el principio de capacidad económica. Así, por ejemplo, se dice que algunas rentas son más dignas, pertenecen más al corazón de la dignidad humana que otras. Históricamente, se señala que las rentas del trabajo no deberían ser tasadas igual que las rentas del capital. ¿Y cuál es la justificación filosófica de esa afirmación que acabo de hacer? Las rentas del trabajo deberían tener un trato favorable respecto de las rentas del capital. La justificación filosófica es que para obtener rentas de trabajo se ponen en juego, se ponen en acto las capacidades de inteligencia y voluntad, que son las que nos definen como ser humano. O sea, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Que los animales no tienen inteligencia y voluntad. Cuando yo pongo en juego, cuando yo utilizo para la generación de rentas inteligencia y voluntad, como sucede normalmente con las rentas de trabajo, estoy poniendo en juego lo más cercano a la dignidad, a mi dignidad como persona humana. Mientras que en las rentas puramente pasivas, por ejemplo alquileres, por ejemplo intereses, por ejemplo dividendos, rentas del capital, ya no estoy poniendo en juego inteligencia y voluntad. Bueno, pues sin duda hay que, para invertir, hay que utilizar la inteligencia y la voluntad, pues sin duda. Pero ya no se ponen en acto en cada obtención de renta. Los economistas clásicos del siglo XIX decían que el capital es la acumulación del trabajo. O mejor dicho, es la acumulación de las rentas del trabajo, de la retribución del trabajo. Entre más fruto del trabajo conserve, es decir, no tenga que destinarlo inmediatamente a la satisfacción de las necesidades básicas, sino que hay una parte de ello que se convierte en capital, ese capital puede a su vez producir rendimientos. Pero ya no es trabajo, ya no está en juego de manera inmediata inteligencia o voluntad, sino de manera mediata. Lo estuvo cuando fue trabajo, pero la acumulación del trabajo se convirtió en capital y el capital produce réditos que ya no están tan cerca de la inteligencia y la voluntad. Ya se producen por sí mismos. El capital produce rendimientos sin duda con inteligencia y voluntad, pero menos intensamente que el trabajo individual. Y esto justifica el que las rentas del capital, teóricamente, sean más fuertemente tasadas que las rentas del trabajo. Porque están menos cerca las rentas del capital
de la dignidad del ser humano que las rentas del trabajo. ¿Se entiende lo que quise decir o me hice bolas con mi explicación? ¿Me pueden decir si lo que he dicho les hace sentido o no, por favor? Si queda algún alumno todavía que esté poniendo Sí, atención. profe. Sí, profe, yo sí lo entendí bien. Sí, Sí, sí. y te hace sentido, o sea, ¿te parece razonable lo que estoy diciendo? Sí, claro, porque digamos, bueno, yo lo vi como más desde un concepto, bueno, desde un punto de vista como, bueno, siempre de la dignidad humana, pero digamos, las rentas del trabajo, a fin de cuentas, son como los ingresos primarios para satisfacer esas necesidades básicas que tenemos como seres humanos. El capital ya se ve como algo extra, entonces puede ser pasado de una mayor manera. Sí, pero a ver, eso es así en lo que decíamos en la filmina anterior, pero en esta filmina dimos un paso más y lo que dijimos es la misma capacidad económica de alguien que tiene, por ejemplo, yo tengo 2 locales y los arriendo y mi capacidad económica es de 1000. Y otra persona, y eso es toda mi fuente de riqueza, o sea, no tengo más capacidad económica medida económicamente o contablemente que 1000. Mientras que otro ser humano también tiene un sueldo de 1000. O sea, toda su capacidad económica derivada de su trabajo es 1000. Ambos tenemos 1000 de capacidad económica y probablemente ambos tenemos que satisfacer con esos 1000 nuestras necesidades básicas. Pero lo que estamos diciendo es que más allá de la correcta medición de una y otra capacidad económica, es legítimo que los 1000 del trabajador sean tratados más benignamente que los 1000 del que tiene rentas pasivas. Y esto es así porque los 1000 del trabajador son más dignos, son mejores cualitativamente hablando, que los mismos 1000 de una renta pasiva. ¿Se entiende el paso que dimos adicionalmente? Aquello que está más cerca de la dignidad de la persona humana puede ser tratado más benignamente sin violar el principio de capacidad económica. Más bien dándole cumplimiento al principio de capacidad económica. Se permite una discriminación ya no cuantitativa, sino cualitativa por el origen o destino de esa riqueza. Esto que se estudia en un curso de introducción al derecho tributario, es decir, en las primeras lecciones sobre esta materia, sin embargo, ha sido sacudido, ha sido sometido a una prueba muy, muy severa con la globalización. Porque el capital es lo más miedoso que hay. O sea, si a mí me sube medio punto porcentual al capital que tengo invertido en Costa Rica, lo mando a otro país. A distancia de un clic en la computadora puedo desinvertir en Costa Rica e invertir en Panamá, por ejemplo. Y eso ha dado esa facilidad que la globalización ha dado para desinvertir en un lugar e invertir en otro, ha dado como consecuencia indeseada o como contradictoria con esto que acabamos de decir hace un ratito, el que el capital está siendo disminuida su tributación, mientras que los salarios siguen siendo tasados, taxados con X, más gravemente que el capital. Y lo vemos muy claramente en las reformas de la ley de 9435 de fortalecimiento de las finanzas públicas, que elevó el impuesto al salario, que antes era
3 tramos de 0, 10 y 15%. Le añadió 2 tramos, uno del 20 y uno del 25%, aquello de progresividad que mencionábamos un par de filminas atrás. Es decir, antes el máximo que podía tributar un trabajador era el 15%. Después de esa ley, puede tributar una parte al 0, otra al 10, otra al 15, otra al 20 y otra al 25%. Mientras que las rentas pasivas, esa misma ley les puso como tarifa ordinaria un 15%. La tarifa máxima que pagan es un 15%. Puede haber tarifas menores, pero la máxima es el 15%. Entonces, esos rendimientos del capital como máximo tributan 15% y en cambio las rentas del trabajo como máximo pueden tributar 25%. ¿Y eso por qué? Porque si este capital lo grabo más fuertemente, se va a donde no lo graben tan fuertemente. Eso es una contradicción importante con el principio de capacidad económica y una contradicción en concreto con lo que dice esta letra F por el origen de la riqueza. Si tiene origen en el trabajo, la ley dispuso que sea más fuertemente tasada que si tiene origen en el capital. Al contrario de lo que parecería exigir el principio de capacidad económica y la aspiración que tenían quienes crearon el impuesto sobre la renta en el siglo XIX. Es así, ¿verdad? La economía se impone sobre las aspiraciones de capacidad económica o de justicia tributaria material en este punto. Ya hablamos de la progresividad, es decir, satisfechas ciertas necesidades objetivas constitucionalmente tuteladas, en la medida en que esas necesidades básicas estén satisfechas, lo que haya en exceso de ese mínimo puede ser sometido a una contribución progresiva, es decir, cada vez más fuerte, conforme aumenta el nivel de capacidad económica. Esto es así en general para el sistema tributario, pero no es así para todos los tributos que componen el sistema tributario. Es decir, hay algunos impuestos que no son susceptibles de progresividad. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, los impuestos al consumo en general no se rigen por el principio de progresividad, sino por el principio de proporcionalidad. La misma tarifa, si yo consumo 1,000 es un 13%, y si consumo 10,000 sigue siendo un 13%. No hay progresividad, hay permanencia en la proporción. Pregunta típica de examen. ¿Qué es progresividad? El aumento más que proporcional en la cuota conforme aumenta la base. En otras palabras, a un aumento en la base corresponde un aumento más que proporcional en la cuota. Y la cuota, como la cuota es la multiplicación de la base por la tarifa, la progresividad quiere decir que a un aumento en la base hay un aumento más que proporcional en la tarifa. Base por tarifa igual cuota, aumento más que proporcional también en la cuota. Decíamos que la progresividad exigida constitucionalmente no puede exigirse de cada tributo, no puede exigirse de todos los tributos, sino que se exige del sistema. Esto implica que algunos tributos deben ser progresivos para que el sistema sea progresivo. Dicho en otras palabras, el principio de capacidad económica exige que al menos algunos tributos sean progresivos. Exige que algunos tributos, al menos algunos tributos, se cumpla respecto de ellos el que a un aumento en la base proceda un aumento más que proporcional
en la tarifa, es decir, en la cuota. Ahora, esto que acabamos de decir, a un aumento en la base corresponde a un aumento más que proporcional en la tarifa y por tanto en la cuota, no es el único tipo de progresividad. También hay progresividad con el tipo único, con una tarifa única, cuando hay un mínimo exento. Por ejemplo, en nuestra ley del impuesto al valor agregado, está exenta el consumo mínimo de agua, está exento el consumo mínimo de electricidad, está exenta la canasta básica alimentaria, están exentos algunos servicios o tienen una tarifa diferenciada menor, algunos servicios como educación y salud. Y por tanto, aunque hay un tipo único, una tarifa única, un 13% aplicable para toda la actividad económica de consumo, ese mínimo exento o esa esa canasta mínima exenta, le otorga progresividad a ese impuesto proporcional. O sea, un impuesto que no es progresivo en sí mismo, se vuelve progresivo o tiene una cierta progresividad porque haya un mínimo exento, una canasta básica exenta o unos servicios de educación, salud, construcción, turismo, a pesar del tipo único, se vuelven progresivos con un mínimo exento. Y vamos a dejarlo ahí el día de hoy. La próxima lección hablaremos del principio constitucional, de reserva de ley. Y quisiera que para esa clase del próximo jueves examinen a la luz de ese principio de que hay materias que están reservadas al Parlamento, a la Asamblea Legislativa. Quisiera que examinen ustedes y hablemos unos minutos sobre el carnet para ir a visitar ballenas. O sea, lo que quisiera, el reto que quisiera que piensen de aquí al jueves es, uno, si eso es un tributo, el pago por ese carnet que exige Incopesca. Dos, si se cumple o no el principio de reserva material de ley que exigiría que ese carnet fuera, o que el costo de ese carnet fuera aprobado por el legislador y no solo por un decreto ejecutivo. Si no hay preguntas, lo vamos a dejar ahí el día de hoy. ¿Hay preguntas? Sí, por favor. Es una administrativa, pero es que la facultad ya nos envió hace unos días el calendario general de todos los exámenes. Sí. Y sí que este curso lo tenemos el jueves 10, si no me equivoco, si no algún compañero me corrige si no es así, sería la otra semana, lo que tengo entendido, el jueves de la otra semana. Sí, señor. ¿Va a mantenerse así o cómo funcionaríamos con el primer parcial? Bueno, yo en efecto pretendo que el primer parcial tenga lugar en esa fecha, porque además me parece que si no lo hacemos así, se les descuadran todos los exámenes, ¿verdad? Ustedes se puso en esa fecha cabalmente para que no tengan exámenes demasiado seguidos. Si yo lo muevo, me imagino que van a tener problemas con los otros exámenes. Entonces pretendo hacer el examen en la fecha que dijo la facultad. De hecho, yo les mandé esa distribución de exámenes, se las mandé a los correos que tengo de ustedes. Todos deberían haber recibido esa comunicación. Ok, profesor. Todos los exámenes los vamos a manejar con las fechas de la facultad. Sí, esa es mi pretensión. Okay. Muchas gracias. Ok, profesor, para ya confirmar, digamos, como en el programa decía otras fechas, era para quedar ya claros y claramente irse uno preparando para el examen. Ok. Yo voy a subir antes del jueves las lecturas que digamos, dan sustento a estas materias para que ustedes tengan un punto de referencia al menos 8 días antes de la fecha del examen. Profesor, una pregunta.
Sí, dígame. Las presentaciones de la semana pasada y esta, ¿usted las podría subir para ir estudiando a Metix, por favor? Yo creo que ya están. Me parece que la única que no está es... Ah, bueno, perdón. La del jueves y la de hoy creo que no está subida. Sí, Y sí. otra pregunta, para el examen, ya que estamos pues en una semana, Sí. el formato o la práctica, ¿cómo se haría, digamos? ¿Cómo sería más o menos el examen? No sé exactamente, siempre lo digo al revés. Yo suelo decir escogencia múltiple, pero en realidad es escogencia única. O sea, es una proposición que tiene varias afirmaciones o varias consecuencias de la proposición inicial y ustedes tienen que escoger cuál es la más correcta. Y pretendo hacerlo a través de Metix, es decir, que haya una base de datos en Metix y el propio sistema escoge aleatoriamente de esa base de datos unas cuantas preguntas. Y con base en eso, el examen de un estudiante es distinto del de otro estudiante. Incluso el orden de las opciones va, digamos, lo baraja aleatoriamente Metix. De acuerdo, gracias. Y sería entonces igual que las clases de forma sincrónica. Sería asincrónica, es decir, hay que hacer el examen el jueves, pero no necesariamente a la 1. Y probablemente lo que suceda es que el examen se abre a la 1 y quienes se meten tienen, por decir algo, 1 hora para hacer el examen. O sea, si se mete a la 1, a las 2 se cierra, esté como esté. Pero alguien que se meta a las 3 de la tarde, su hora para hacer el examen va de 3 a 4. Y normalmente quedaría abierto hasta las 10 de la noche, me imagino que sería la hora. Ah, ok. Entonces se habilita la una y cada uno tiene 1 hora para hacerlo, pero no necesariamente todos tenemos que empezarlo a la misma hora. Sí, exactamente. Y eso es así porque puede ser que no tengan una buena conexión de internet a la 1 y sí la tengan a las 9, o al revés, que no la tengan en casa y sí la tengan, por ejemplo, en un lugar de trabajo. Ah, ok, buenísimo, profe. Ah, y otra cosita, me imagino que si lo hace por ese sistema, el examen de un solo le da a uno la calificación porque usted ya insertó las preguntas con sus respuestas. Sí, Bueno, al menos así ha ocurrido con otros exámenes que he hecho yo en mediación, digamos. Ya el examen de un solo como que se revisa, porque, sí, pero no sé si... sí, esa es la pretensión. Confieso que en el semestre pasado tuve que hacer correcciones después de llenar los exámenes porque había configurado mal el examen, pero sí, la pretensión es que sea así como usted dice. De acuerdo, muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Gracias, profe. Que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Buena tarde. Hasta luego, profesor.